Bienvenidos. El tema del video de hoy es componentes electrónicos para la materia de principios de electrónica. Nosotros pertenecemos a la carrera de Ingeniería Biomédica y el docente de la materia es el ingeniero Gerardo Ismael López Ancona. Los integrantes de nuestro equipo son Daniela Carolina Cap Velázquez, Daniela Denise Canul Canul, Jacob de la Cruz Kawich, Litsi Georgina Ewan Pérez, Elizabeth Jocelyn Jiménez Canul, María Guadalupe Mejía Fuentes y una servidora, Adriana Graciela Ramírez Cajiga. Comenzaremos explicando la definición de componentes electrónicos. Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecerán en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. Hay dos tipos de elementos en los circuitos eléctricos: elementos activos y elementos pasivos. Un elemento activo es capaz de generar energía. Los elementos activos más comunes incluyen a los generadores, las baterías y los amplificadores operacionales. Un elemento pasivo no es capaz de generar energía. Los ejemplos más comunes de estos son una bobina, las resistencias y un capacitor. A continuación, mencionaremos y describiremos algunos componentes electrónicos que teníamos en casa. Un relevador funciona como un interruptor controlado por un circuito, en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Dado que el relevador es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse en un amplio sentido como un amplificador eléctrico. Como pueden observar en el GIF de la esquina, en la parte superior derecha podemos observar lo que es un relevador. Y ese es el símbolo con el que se representa un relevador en un circuito. Capacitor de poliéster, también conocido como microfaradio. Un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Condensador electrolítico. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad que volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Como se puede apreciar en la imagen, hemos colocado las diferentes simbologías que tiene un capacitor o también conocido como condensador. Hay diferentes tipos de este, como el condensador de poliéster que hemos mencionado anteriormente, condensador electrolítico y también un condensador variable. Un buzzer, o también conocido como zumbador, es un pequeño transductor capaz de convertir la energía eléctrica en sonido. El funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico de los materiales. Este efecto funciona de tal manera que cuando aplicamos un voltaje, el volumen del material cambia ligeramente. Y este es su símbolo. Un display de 8 segmentos es un dispositivo electrónico que se utiliza para representar visualmente números y algunos caracteres. Este display es muy popular debido a su gran efectividad y simplicidad al momento de utilizarlo. Para representar los números o caracteres con este dispositivo, solo basta con saber la configuración de cada una de sus LEDs y combinarlos. Y este es su símbolo. Un circuito integrado es un circuito electrónico constituido por un conjunto de transistores, diodos y resistencias, fabricados en un mismo proceso, sobre un sustrato común llamado chip y encapsulado. y el símbolo con el que se le representa
es este. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Estos utilizan 3 terminales y se suelen utilizar en circuitos de poca corriente. En muchos dispositivos eléctricos, los potenciómetros son los que establecen el nivel de salida. Como pueden observar en la imagen, tenemos dos tipos de símbolos para el potenciómetro. Uno es cómo se representa en Europa y el otro en Estados Unidos. El fototransistor no es muy diferente a un transistor normal, es decir, está compuesto por el mismo material semiconductor. Tienen 2 junturas y las mismas 3 conexiones externas, colector, base y emisor. Y se representa con este símbolo. Un regulador de tensión es un dispositivo electrónico que protege aparatos eléctricos y electrónicos sensibles a variaciones de diferencia de potencial o voltaje y ruido existente en la corriente alterna de la distribución eléctrica. La función de un regulador de tensión es proporcionar una tensión estable y bien especificada para alimentar otros circuitos a partir de una fuente de alimentación de entrada de poca calidad. Y el símbolo con el que se le representa es este. Y por último tenemos lo que es un RGB. Este es un tipo de diodo emisor de luz y su nombre se deriva de las palabras en inglés red, green and blue, que en español significan rojo, verde y azul. Comúnmente tienen 4 hilos con una terminal en común, ya sea un LED RGB de anodo o cátodo común. Y el símbolo con el que se le representa es este. A continuación, con base a algunos componentes electrónicos que hemos mencionado anteriormente durante el video, explicaremos un poco los tipos de encapsulados que tenemos. Como ejemplos de encapsulados tenemos capacitor de poliéster, capacitor electrolítico, display de 8 segmentos, circuito integrado y un relevador. Y estos tienen más cosas en común de lo que te imaginas. Cada uno está recubierto de diferente tipo de material, ya sea plástico, cerámica u otro. Esto es con la finalidad de proteger todos sus componentes interiores. Normalmente el material que los recubre es un semiconductor. Asimismo, los integran distintas partes a cada uno de ellos. Un claro ejemplo de esto es un circuito integrado. Este está constituido por un conjunto de transistores, diodos y resistencias, normalmente encapsulados en plástico o cerámica. Gracias por ver nuestro video. Esperamos te haya gustado mucho y te sirva como una herramienta para la adquisición de tus conocimientos. Hasta la próxima.